Hello everybody, so welcome back here to YouTube TV, and today we have a big problem here. Tenemos un gran problema aquí siempre que todos tenéis. Today we have conditionals. I'll see you in a minute. Subscribe. Well, so welcome back here to YouTube TV, and today, as I told you, como os decía, vamos a trabajar y vamos a solucionar de una vez por todas las dudas que tenéis sobre las malditas condicionales, ¿no? ¿Qué es el primera condicional? ¿Qué si cuándo usarlas? ¿Qué será el would? ¿Qué será el if? No sé qué. Vamos a solucionarlo todo, vamos a explicar caso por caso, desde la 0 hasta la A. Tenemos la 1, la 2, la 3 y luego tenemos también la mixed conditional, la mixta, ¿ok? Así que vamos a empezar. Ya sabéis, las condicionales son, pues como su propio nombre indica, son cláusulas condicionales que depende pues de una situación u otra, pues que se realizan o no. Hipotéticamente, por ejemplo, pues si vinieras te lo diría. Si trabajaras duro conseguirías un ascenso. Si estudiaras aprobarías. Son una situación que depende de otra, ¿no? Así que vamos explicando una por una, que seguro que estáis viendo este vídeo es porque tenéis problemas con ellas, ¿no? Vamos a empezar por la más sencilla, la zero conditional, la zero conditional, y continuamos hasta la 1, 2, a 3 y la mixta, ¿ok? La condicional 0, ¿qué quiere decir esta? Esta, pues fijaros, es muy sencilla. Se usa pues, cuando son cosas que se dan por sentado en general. Por ejemplo, cuando decimos si llueve, la hierba crece, o cosas así, ¿no? Entonces se hace con el presente simple y el presente simple. For example, muy sencillo, como sería, por ejemplo, si hace buen tiempo, la gente es feliz. Sería, if the weather is nice, people are happy. If the weather is nice, people are happy. Siempre una de las partes de la condicional empieza con if, que es el si. ¿Ok? Ese que nos da el efecto condicional. So, if the weather is nice, people are happy. O, por ejemplo, si las cosas van bien, me encanta mi trabajo. If things go well, I love my job. Así sería. O también se usa, por ejemplo, para dar instrucciones. Oye, si Miguel llama, dile que no estoy. If Michael calls, tell him I'm not here. If Michael calls, tell him I'm not here. Eso sería. Si Miguel llama, la condicional y la cláusula, dile que no estoy aquí. Eso sería la condicional 0, que se usa poquito, pero bueno, hay que conocerla porque a veces sin darnos cuenta la usamos. Ok, so, en nuestro segundo caso es la conditional 1, la condicional 1 o condicional de futuro, que se usa para expresar situaciones hipotéticas en el futuro, que dependen de una condición, como todas las condicionales. So, for example, sería, bueno, se realiza con el presente simple y la cláusula de futuro. Por ejemplo, si llueve, no iremos al parque, futuro. So, if it rains, we won't go to the park. If it rains, we won't go to the park. Lo podemos hacer al revés. We won't go to the park if it rains. No iremos al parque si llueve, o si llueve, no iremos al parque. Question, will we go to the park if it rains? Iremos al parque si llueve. Esta es sencilla, ¿verdad? Sin ningún problema. O, por ejemplo, si me ayudas, acabaré a tiempo. ¿Cómo sería? If you help me, if, el sí, ese ya sabemos, if you help me, I'll finish on time. If you help me, I'll finish on time. Así sería. Esa sería la condicional número 1, el caso número 1. Teníamos la 0, la 1 y ahora vamos a por la 2, que es donde empieza lo difícil y lo complicado. Realmente nos liamos siempre con la 2 y la 3. So, conditional number 2. ¿Para qué se usa? Pues se usa para expresar una posibilidad hipotética que puede ocurrir o que no, tanto ahora como en cualquier momento. So, for example, ¿cómo sería? Si vinieras, te lo diría. Fijaos que aquí usamos el subjuntivo, que en inglés se expresa con el pasado, si vinieras. ¿Cómo se hace eso? If you came, te lo diría. I would tell you. Te lo diría, y tenemos el presente condicional, que se hace muy sencillo con el would famoso. Es el verbo modal para condicional would. I would tell you. Te lo diría. ¿Cómo funciona? Pues siempre antes de cada verbo, pues como will, que para el futuro decimos yo como I eat, yo comeré, I will eat.
Pues yo comería, en vez de poner will, ponemos el would. Y para todos los verbos y para todas las formas, igual. Yo comería, I would eat. Tú comerías, you would eat. Él comería, he would eat. We would eat. Todo así, igual. O sea, yo comería, I would eat. Así sería. So, si vinieras te lo diría. If you came, pasado, condicional importante, con el subjuntivo. If you came, I would tell you. Te lo diría, I would tell you. Se puede hacer pregunta. Would you tell me if I went? ¿Me lo dirías si yo fuera? Would you tell me if I went? No te lo diría si vinieras, negativa. I wouldn't tell you if you came. O al revés, como decimos, se puede intercambiar. If you came, I wouldn't tell you. Así sería, ¿ok? Lo que decimos, una parte con el subjuntivo, que en inglés se hace con el pasado simple, y la otra parte con el presente condicional. I would tell you. Te lo diría. Fijaos una cosa del subjuntivo. Importante que cuando trabajamos con el verbo to be, con el pasado, se hace el pasado, pero cuidado que no se usa la forma was, se usa siempre el were. Lo mismo que usamos para segunda, cuarta, quinta y sexta persona, se usa para todo. Así, por ejemplo, sería si yo estuviera allí, no sería if I was there, sería if I were there, sabría cómo hacerlo, I would know how to do it. If I were there. Si yo fuera tú, if I were you, así sería, ¿ok? If I were you. So, ¿cómo sería, por ejemplo, si comieras eso, morirías? If you ate it en pasado, if you ate it, you would die. O la frase que hemos usado antes, que hemos dicho, si me ayudas, acabaré a tiempo. Segunda condicional, si me ayudaras, acabaría a tiempo. So, pasado, if you helped me, if you helped me, helped, it's quite hard. If you helped me, I would finish on time. I would finish on time. If you helped me, I would finish on time. ¿Acabaría a tiempo si me ayudaras? Would I finish on time if you helped me? Así sería, ¿ok? Esa era la número 2. Y luego vamos con la número 3, que ya es rizar el rizo. Que sería casos como, por ejemplo, siguiendo con la misma frase, si me hubieras ayudado, habría acabado a tiempo. ¿Qué usamos allí? Pues lo mismo. El pasado perfecto en este caso, si me hubieras ayudado, que sería para expresar el subjuntivo sería lo que decimos en castellano el pluscuamperfecto, si no me equivoco. Eso sería if you had helped me. Si me hubieras ayudado. If you had helped me. ¿Habría acabado tiempo? ¿Qué usamos? El condicional perfecto. I would have finished. No es finish, finished. I would have, el verbo to have, y el finished. El verbo en el participio. I would have finished on time. Dicho rápido, I would have finished on time. If you had helped me, I would have finished on time. Así sería. If you had, se puede contraer. If you'd helped me, yo no lo contraigo, pero se puede contraer. If you'd helped me, I would have finished on time. Así sería, ¿ok? ¿Cómo sería, por ejemplo, si hubieras venido, te lo habría dicho? If you had come, I would have told you. I would have told you. If you had come, lo que decimos, pasado perfecto. If you had come, I would have told you. El pasado perfecto que hemos dicho. If you had. El verbo es como el presente perfecto. If you had come, pero con el have en pasado. Had. If you had come, y con el participio del verbo come, I would have told you. Te lo habría dicho. I would have told you. Contraído. I would have told you. I would have told you if you had come. Te lo habría dicho si hubieras venido. I would have told you if you had come. If you had come. Como os decía, son intercambiables. Pregunta, lo mismo. ¿Me lo habrías dicho si hubiera ido? Would you have told me if I had gone? Si hubiera ido, if I had gone. Sí sería, ¿ok? Esa es la tercera condicional. Luego al final os diré cómo trabajarlas, que os voy a dar un truquillo muy bueno, porque esto es un lío tremendo, pero luego realmente es cuestión de práctica. Os diré un pequeño truquillo al final. ¿Ok? Y ahora tenemos ya el último caso, que es sencillo, es la mixta, mixed conditional. ¿Por qué se llama mixta? Porque es una mezcla entre la segunda y la tercera. Por ejemplo, ¿cómo sería? Si no hubieras estudiado, no trabajarías aquí. Si no hubieras estudiado, ¿eso qué es? Es la primera parte de la tercera condicional, porque es el pasado perfecto, y luego, pero la segunda parte es no trabajarías aquí. Es una acción del pasado que hace
la función tiene su repercusión en el presente, ¿no? Si no hubieras estudiado, no trabajarías aquí. So, if you hadn't studied, you wouldn't work here. No trabajarías aquí. You wouldn't work here. If you hadn't studied, you wouldn't work here. ¿Trabajarías aquí si no hubieras estudiado? Would you work here if you hadn't studied? Una mixta, porque hemos usado aquí la primera parte de la tercera condicional y la segunda parte de la segunda. Y podemos hacerlo al revés. Por ejemplo, si ella viviera aquí, o si ella, ¿cómo sería, por ejemplo, mejor? Si ella viviera en New York, si viviera en Nueva York, no habría venido. Si ella viviera en Nueva York, tenemos la primera parte de la segunda condicional, porque hace referencia al presente, no hubiera venido. Al pasado, de la tercera. Entonces, por eso es otra forma de decir, una forma mixta, ¿ok? Si ella viviera en Nueva York, if she lived in New York, she wouldn't have come. No habría venido. Mezclamos las dos, así sería. Ay, qué lío esto de las condicionales, ¿verdad? Es un poco lioso, pero sobre todo nos liamos, la cero y la primera no tenemos ningún problema. Y la mixta, es el último caso que he explicado, cuando ya tenemos la segunda y la tercera claras, no hay ningún problema. El lío viene con la segunda condicional y la tercera condicional. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que es un lío porque siempre nos dicen que tenemos que usar el if, cuando uséis el if no se puede usar would y no sé qué. Bueno, realmente es que, claro, nos ponen la segunda condicional y la tercera condicional, por ejemplo, estudiamos la segunda condicional y nos ponen todo de golpe. Son dos estructuras juntas, pero lo que hay que hacer es separarlas. Esto es lo que me funcionó a mí cuando lo estudiaba y fue como las dominé, ¿no? Entonces coges la primera parte. Si yo estudiara, if I studied, y la practicamos. Si yo viniera, if I came. Si yo bebiera, if I drank. Si ellos lo supieran, if they knew. Si ellas no estuvieran aquí, if they weren't here. Si vosotros trabajarais, if you worked. Se trabaja muchísimo la primera parte. Y luego la segunda. Ellos no estarían aquí, they wouldn't be here. Ellos no trabajarían, they wouldn't work. Yo no lo sabría, I wouldn't know. Yo no vería la tele, I wouldn't watch TV. Yo no estaría hablando contigo, I wouldn't be talking to you. Ella no estaría ayudándote, she wouldn't be helping you. Se trabaja así poco a poco, lo hacéis muy poquito, con sencillas, y luego ya cuando ya se tiene claro, pues se puede unir y no nos liamos. Si lo hicieras, me lo dirías. If you did it, you would tell me. Ya trabajamos las variaciones que siempre decimos, ¿no? ¿Me lo dirías si lo hicieras? Would you tell me if you did it? Si lo hicieras, no me lo dirías. If you did it, you wouldn't tell me. Y se puede trabajar así, es práctica, práctica, práctica. Lo mismo con la tercera condicional. Si lo hubieras sabido, te lo habría dicho. Pues ¿qué hacemos? Es un lío si lo hacemos toda vez, ¿no? If I had known, I would have told you. Es un completo... It's a mess. Entonces lo que hacemos, la primera parte. Si lo hubiera sabido, if I had known. Si hubiera estado, if I had been. Si te hubiera conocido, if I had met you. Si hubiera estado aquí, if I had been here. Uy, se lo he dicho. Si hubiera bebido agua, if I had drunk water. Trabajamos eso. Luego la segunda parte. Te lo habría dicho, I would have told you. No habría venido, I wouldn't have come. Habría conducido hasta allí, I would have driven there. Habría conducido hasta allí. Esto trabaja y una vez que se tienen claras las dos, pues se juntan. Si me lo hubieras dicho, lo habría hecho. If you had told me, I would have done it. Y a poco vamos trabajando y practicando. Práctica, práctica, práctica. Con las contracciones, la pronunciación correcta, linking, lo que siempre decimos, ¿no? Y una cosilla más, un buen ejercicio que yo siempre hacía cuando trabajaba las condicionales era, pues, for example, you're walking on the street, ¿no? Vas caminando por la calle y te inventas una mini historia con condicionales. For example, ves un coche y dices, wow, I like that car. Me gusta ese coche, mentalmente, ¿no? Si necesitara un coche, me compraría ese coche. If I needed a car, I would buy that car. Me compraría ese coche. Si me comprara ese coche, necesitaría dinero. If I bought that car, I would need money. Si necesitara dinero, tendría que trabajar más. If I needed money, I would have to work more. Y así seguimos haciendo una historieta. ¿Para qué? Para trabajar condicionales. Da igual que sean absurdas, que no, como sea. Pero lo importante es hacer trabajar nuestro cerebro. Gimnasia cerebral. Me lío. ¿Ok? Esto era un poco todo sobre condicionales y espero que os haya ayudado y os haya servido para reconocer una por una, para ver los distintos ejemplos
y para solucionar vuestros problemas, que, bueno, os digo, hasta que no practiquéis y practiquéis, no vais a solucionarlos, ¿ok? Pero paciencia y poco a poco. Y si queréis más saber sobre esto y sobre cómo afrontar distintos trucos, distinta gramática del inglés, ¿qué tenéis que hacer? Apuntaros a YouTube TV Plus, nuestro curso premium de vídeos como este, pero de 40 minutos y sobre toda la gramática y lo mejor de todo, ordenados por niveles y de 0 a bilingüe. Con frases, vocabulario, gramática, clases en directo, resolución de dudas, todo. Si queréis acceder, en youtalkonline.com tenéis aquí el acceso también. Aquí abajo, en la descripción del vídeo, tenéis ahí el acceso, ¿ok? Así que nada más, y por supuesto, si tenéis cualquier duda sobre lo que he explicado o lo que sea, podéis dejar un comentario aquí abajo en este vídeo, que nos encanta que participéis, ¿ok? So, thank you very much for watching me, and I'll see you here on YouTube TV. Bye. Shake, shake, shake.